Pero ya está con nosotros el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Daniel Maurate Romero. Y ayer, en la conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros, el gobierno anunció que no va a retroceder en las decisiones que ha tomado con relación a la minería ilegal. Por otro lado, dijo que el derecho a la protesta no se puede desvirtuar, pero que de cometerse actos ilícitos se actuará con decisión y firmeza. Hay comunicación también de parte de algunos gremios, CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima también se ha pronunciado pidiéndole al gobierno que defienda justamente el derecho al libre tránsito y el derecho de las personas, como decías tú, a recibir sus alimentos, a recibir el combustible, el agua oportunamente. Ministro, buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo entender cuál es la posición del Consejo de Ministros ante estos reclamos que también son justos? Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, ministro. Y a todos los que nos ven, nos escuchan por Radio Programa de Perú. Me sumo, Fernando, a la felicitación de estos jóvenes que han venido a Perú a hacer una obra magnífica. Intentaremos tomar contacto con ellos para agradecerles, invitarlos al ministerio, agradecerlos y también para que jóvenes peruanos puedan verlos y conocerlos y seguir esa iniciativa, porque en el Perú hay mucha gente que puede ayudar y hay mucha necesidad y lugares donde hay espacios para la ayuda. Y nosotros, aprovechando de los jóvenes, esta semana, el lunes, Mávila, Fernando, incorporamos 100 jóvenes al trabajo en el Ministerio de Trabajo. 100 jóvenes que han pasado un examen y son CAS. Y van a trabajar en el ministerio, van a tener una experiencia magnífica como servidores públicos. 100 jóvenes de diferentes universidades y también de institutos técnicos. Y los hemos recibido, la verdad que están muy felices, emocionados de su primera experiencia y lo que hemos eliminado justamente eso que los jóvenes siempre han dicho, que cada vez que queremos entrar a trabajar al Estado nos piden experiencia y no nos dejan ingresar. Y es verdad, el 90% de los trabajadores estatales son mayores de 30 años, el 90%. Es decir, no hay juventud en el Estado. Por eso es que hemos hecho esta intervención y ahora tenemos en el Ministerio 100 jóvenes trabajando ya al servicio público. Ahora, respecto al tema de la formalización y el tema minero, que es el que nos preocupa a todos los peruanos. La verdad que en este sector se ha hecho una costumbre, ¿no? La no formalización. Es decir, muchas personas han sacado un certificado y no han movido un dedo y se han quedado en la informalidad, bajo la esperanza de que van a renovarles, van a ampliarles, y en consecuencia eso se ha hecho una cultura, una costumbre, ¿no? Y no hacen nada para formalizarse. Entonces eso hay que cambiarlo. Es difícil formalizar el Perú y es difícil formalizar el sector minero. Hay un aspecto, si me permite, que no se ha analizado mucho, por lo menos no difundido, para que la población entienda. La informalidad trae consigo otros problemas. Trae abuso, por ejemplo. Trae malas condiciones de empleo. Quizás sería interesante que nos diga una palabra sobre esas condiciones y la información que ha podido recabar el Ministerio de Trabajo para entender cómo la extensión, es decir, seguirle dando vida a la informalidad en la minería, también significa darle más tiempo a esos abusos que se cometen laboralmente contra los trabajadores. Por ese lado no se ha enfocado mucho esta problemática y, por el contrario, hay sectores de estos mineros que hoy reclaman que el reinfo se extiende eternamente, que dicen, pero nosotros venimos trabajando así, tenemos derecho al trabajo. Pero el trabajo, ¿en qué circunstancias? Sí. La minería ilegal, Mávila, esconde trabajo infantil, trabajo forzoso, que es una forma de esclavitud moderna. Y por supuesto, absoluta informalidad laboral, ¿no? Si las empresas son informales, peor los trabajadores. Es decir, no están en las planillas, no tienen derechos, no tienen vacaciones. En consecuencia, básicamente son abusados. Y hoy incluso son utilizados para estas marchas. Son utilizados y se los pone como carne de cañón. Yo he escuchado con sorpresa, y Fernando me dice que puede ser falso, ojalá que sea falso, pero he escuchado
con sorpresa a un dirigente, no es dirigente, no se le puede llamar dirigente, llamando a la violencia y a derramar sangre de policías y de trabajadores mineros. O sea, eso es una locura. Aquí tiene que establecer el principio de autoridad. La Policía Nacional, la Fiscalía tiene que intervenir inmediatamente, porque otro tema que está pasando en el Perú y se está agravando es que el principio de autoridad cada vez se está descrebajando. Necesitamos restituir el principio de autoridad y eso significa respeto a las autoridades básicamente y al Estado de Derecho. ¿Hay data específica? Le haría la pregunta, y sé que tenemos que ir a la pausa para escuchar a los anunciantes, son las 8:15, pero data específica que revele, digamos, la magnitud del problema del abuso infantil, de la explotación laboral en el sector minero que no ha formalizado todavía sus actividades. Le pido por favor el Maurate. Uno de los aspectos que se destacaba el día de ayer sobre la problemática minera luego del Consejo de Ministros durante la conferencia de prensa era la informalidad laboral y cómo el objetivo justamente de formalizar, de ponerle coto a un reinfo que no ha funcionado es al mismo tiempo también empezar a poner orden en el trabajo que cumple la gente que se dedica a esta actividad extractiva. Le habíamos preguntado al ministro si tenía él alguna data o por lo menos un porcentaje que nos dé la idea de la situación tan grave que enfrentan, sobre todo porque al no haber un control y al no haber información precisa ni responsabilidad por parte de los empleadores, estamos hablando de abusos en muchos casos y de explotación incluso infantil. Sí, bueno, nosotros hemos construido justamente el registro de los trabajadores de la informalidad laboral. Nos ha costado 1 año y medio construir este registro y, por supuesto, en este registro tenemos a todos los trabajadores que están en el sector informal, incluyendo la actividad extractiva. La cifra exacta en este momento no lo tengo, pero se lo puedo hacer llegar. En total, entre toda la extractiva, claro, donde todas está las minera, pesquera, es más de 1.200.000 trabajadores informales, ¿no? Entonces ahora, de ahí vamos a mirar específicamente, ya hemos hecho un grupo en el Ministerio, un grupo para mirar especialmente la tipología de la informalidad en la minería. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto de que dinero hay. O sea, los empresarios que se dedican a la actividad minera tienen recursos. Lo que pasa es que toda la plusvalía, todo el trabajo que hacen los obreros, los mineros, todos los beneficios laborales que debían pagarles no los pagan y entonces se lo quedan ellos. Y por eso ellos quieren mantener esto en la informalidad, porque ir a la formalidad, ir a una planilla significa también pagarle beneficios laborales a los trabajadores, sus vacaciones, sus CTS, su seguridad social. Y entonces, escondidos en la informalidad, por supuesto, evitan estos pagos y todo ese recurso se lo quedan ellos. Por eso que ellos manejan grandes recursos, incluso hoy están financiando, de hecho, porque movilizar la cantidad de personas, la alimentación, la logística cuesta, y de hecho que lo están movilizando ellos y abusando, por supuesto, de los pobres trabajadores que están parándose en las pistas, interrumpiendo el tránsito y perjudicando a todo el país, a toda la logística del país. Los mercados van a sufrir efecto, al final las amas de casa van a encontrar los productos más caros, es decir, no hay derecho a que un grupo de personas decida la situación económica, social de todo el país. De acuerdo, ministro. Hemos recibido acá algunos dirigentes, en particular de la CONFEMIN, se comprometieron a no bloquear carreteras y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Ellos dicen que no son los responsables. ¿Por qué no lo deploran entonces? ¿Por qué no llaman a las personas vinculadas a ellas a deponer esta medida de fuerza que, como usted dice, afecta intereses y afecta derechos de otras personas? Estamos pensando en los medicamentos que tienen que llegar a las ciudades, en la leche que se va a podrir o que se va a malograr con camiones parados durante más de 3 días. Sin embargo, un argumento que se suele dar acá de la parte de algunos trabajadores informales es: pero todo el país es informal. ¿Por qué solamente a nosotros nos quieren prohibir? Mire usted el transporte, mire usted todas las actividades económicas, la tasa de informalidad laboral es alrededor del 75%. Entonces, ese argumento emplean, tanto más que luego dicen las concesiones mineras cubren un área demasiado extensa para las empresas que pagan anualmente esa concesión y no hay sitio para nosotros. Y los titulares de las concesiones mineras no nos quieren hacer contratos legales.
¿Qué sabe usted? No es su sector específicamente, luego hablaremos con el expresidente de la Sociedad de Minería, el señor Govich, pero desde su punto de vista responsable del empleo y el trabajo en el Perú, ¿qué contesta a esos trabajadores que quizá de buena fe o quizá de manera demagógica están usando esos argumentos? Sí, sí, efectivamente la informalidad es un problema complejo, también tiene un componente cultural, pero felizmente estamos avanzando en eso. Por ejemplo, una de las formas de avanzar en la formalidad laboral es avanzando en la productividad nacional. Y creo que eso está ayudando. El hecho de que el Perú esté creciendo en la productividad, eso está ayudando al crecimiento del empleo y está creciendo el empleo formal básicamente. Por ejemplo, en el último trimestre, para dar datos, hemos incrementado 271.000 puestos de trabajo en la planilla, ¿no? Y eso significa un crecimiento Acérquese de al micro, por favor. 6,9%, ¿no? Eso es importante. Entonces, pero eso es el crecimiento debido a la productividad que tiene el país. Entonces nos permite crecer, nos permite ampliar a más trabajadores en las planillas y eso también significa mejores condiciones laborales y los incrementos, los ingresos, las remuneraciones también van creciendo. Eso por el lado de la productividad. Pero hay sectores que ahora ya sabemos, porque hemos hecho el registro, pero además hemos hecho la tipología. Y hay más o menos 15 grupos de informalidad, 8 grupos de autoempleos, de diferentes autoempleos, donde están los ambulantes, donde están los comerciantes en lugares fijos, etcétera. Pero también hemos encontrado más o menos 7 grupos de informalidad en trabajadores dependientes, es decir, que están trabajando para alguien, pero ese alguien no le está pagando sus beneficios laborales, no lo ha registrado en planilla, están en la informalidad. Y entonces ahí hemos encontrado en micro, en pequeña, en mediana e incluso hasta en gran empresa. Dígame, no hay ningún otro sector en donde ese otro alguien que emplea gana tanto dinero, porque las cifras que hoy se están dando sobre lo que genera la minería ilegal han superado al narcotráfico y se cuentan en miles de millones de dólares. Es decir, hay quienes están acumulando del trabajo informal muchísimo dinero que puede corromper autoridades y que puede controlar bancadas parlamentarias. Totalmente. De ahí va justamente los remedios a cada tipo de informalidad. Y hay diferentes tipos de informalidad, informalidad por acuerdo, etcétera, pero en el caso concreto, para no expandirnos mucho, en el caso concreto de la informalidad en el sector minero, efectivamente tenemos esas características, donde se ve que hay mucho recurso, donde se ve que hay muchos males detrás de esta informalidad laboral. Hay trabajo forzoso, hay trabajo infantil, hay trata y, por supuesto, hay evasión de impuestos porque hay información de que esta minería ilegal llevan o exportan por otros lados y por supuesto, el Perú se perjudica, es un recurso natural peruano. De manera que esta tipología de la informalidad minera, con el equipo que hemos instalado en el Ministerio de Trabajo, vamos a poder intervenir de mejor manera para ayudar a la formalización. No va a ser de la noche a la mañana, Fernando, como nada es de la noche a la mañana en el Perú, pero por lo menos vamos a tener herramientas para poner la lupa a este sector y poder ayudar a la formalización, porque aquí los perjudicados son los trabajadores mineros. Actívate. Es una iniciativa del sector, del Ministerio de Trabajo. Y leía que además de financiar proyectos que promuevan la capacitación para la inserción laboral, también es para la reconversión laboral, ¿no? Promoción, fortalecimiento de emprendimientos. De pronto, y es una oportunidad para que muchos de los trabajadores en una circunstancia en la que están obligados, porque no encuentran otro mecanismo para subsistir, pueden de pronto reemplearse. ¿En qué consiste la iniciativa? Excelente, Mávila, la pregunta. Efectivamente, dentro de esta tipología de la minería informal, hay, por ejemplo, algunos que sus registros van a ser caducados y hay otros que son informal, que nunca han tenido siquiera la intención de formalizarse, pero ahí hay peruanos y peruanas que están trabajando en condiciones muy desventajosas. Actívate justamente es un programa que va a destinar en esta campaña 50 millones para proyectos a empresas donde pueden entrar los microempresarios o también las municipalidades de la localidad o el gobierno regional. ¿Para qué? Para hacer proyectos de reconversión, es decir, en el tema concretamente minero, es decir, una cantidad de población que de repente no tienen competencias laborales para hacer otra cosa y solamente saben estar en los socavones, pero hay otras competencias laborales que se les puede entregar en la agricultura
o en la manufactura, es decir, mirar la realidad y ver qué competencias laborales le podemos dar a ellos, y nosotros vamos a financiar esos proyectos hasta con 1 millón de soles, e incluso cada gobierno local, cada municipalidad o cada empresa o microempresa puede tener financiado hasta 2 proyectos de esa naturaleza. Pero no solamente es reconversión, sino también es capacitación y también es emprendimientos. Es decir, no todos van a ir a una planilla. Muchos quieren tener sus propios autoempleos porque se pueden generar autoempleos, o también algunos querrán hacer sus emprendimientos. Es decir, el sueño de tener algún día una empresa y comenzar desde lo más bajo. Y quien quiera informarse sobre ese programa al que ha hecho referencia Mávila Huertas, Actívate, ¿cómo lo hace? Nosotros, todas nuestras marcas son tan fáciles de ingresar, simplemente ponen en Google así, Actívate y ya está. Activa-T. Exacto, y entran y van a encontrar todos los alcaldes, los microempresarios, también las empresas grandes que quisieran hacer proyectos de reconversión y también proyectos de capacitación a los trabajadores. Muy bien. ¿No? Y bueno, todas nuestras marcas, Mi Carrera, Capacítate, todos tienen una forma de entrar fácil en Google, ponen solamente el nombre y automáticamente están en el producto. Pero vale la acotación de Fernando, es Activa-T. Exacto. Okay. Actívate. Ministro Maurate, responsable del trabajo y la promoción del empleo, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá que cuando superemos este mal momento que estamos viviendo con el bloqueo de carreteras y las exigencias fuera de la ley de muchos de los trabajadores informales de minería, podamos escuchar con más calma su plan de largo plazo para formalizar todas las actividades laborales en nuestro país, que es una tarea naturalmente hercúlea. Muchas gracias. Muchas gracias a Ministro ustedes. Maurate. Muy buenos días. 8:31, titulares de la media hora y